Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria de la asignatura Formación Cívica y Ética. Les saludo y les doy la más cordial bienvenida a una sesión más de Aprenda en Casa 3. Soy la maestra Rosario Montoya Jiménez y es un placer estar con ustedes en este espacio de aprendizaje a distancia. Recuerden seguir con las medidas de higiene para promover el cuidado de nuestra salud ante la crisis sanitaria. Algunas acciones sencillas para hacerlo son el lavado frecuente de las manos, el uso correcto de cubrebocas, la sana distancia y el ejercicio físico, la sana alimentación y sobre todo, permanecer en casa. Al protegerse ustedes, protegen a su familia y a las demás y los demás. En la sesión de hoy, titulada Conflictos, Elementos y Tipos, trabajaremos para describir las características de un conflicto, identificando los elementos que intervienen en él y los tipos de conflictos que se pueden presentar con mayor frecuencia en nuestro entorno. Nuestro fin último es comprender cómo el buen manejo de los conflictos nos puede llevar a fortalecer la convivencia pacífica en nuestra sociedad. Les sugiero tener a la mano los materiales propios de la asignatura, su libro de texto, su cuaderno o, si lo prefieren, hojas o fichas y, por supuesto, un bolígrafo para tomar nota de los contenidos importantes, así como de las dudas e inquietudes que les surjan a lo largo de la sesión. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Todas y todos alisten sus materiales y recuerden lavarse las manos antes de manipularlos. Pónganse cómodas y cómodos, pues comenzaremos con la lectura de dos relatos, Mi compañero de clase y El vecino. Mi compañero de clase. Uno de mis compañeros del salón tiene por costumbre tomar mis útiles sin pedirlos y a veces ni me los devuelve. Cuando le digo que no los tome sin mi permiso, se enoja, me insulta y me grita. El otro día hasta intentó golpearme. La situación me está ocasionando problemas con mi mamá, pues cuando voy a hacer la tarea no tengo mis materiales completos y ella me regaña. Además, me estoy volviendo mentiroso, pues cuando mi mamá me pregunta qué pasó con mis útiles, le respondo que los perdí. El vecino. El vecino del departamento 102 ocupa mi lugar de estacionamiento y se enoja cuando le pido que mueva su auto para estacionar el mío. Él argumenta que estaciona su auto en mi lugar porque su espacio está retirado de la salida del estacionamiento, por lo que tiene que dar la vuelta a toda la unidad habitacional y ello le implica llegar tarde a trabajar. Aunque su argumento puede ser válido, al ocupar mi lugar del estacionamiento no estaría cumpliendo con el reglamento de condóminos de la unidad habitacional que me ampara a contar con el espacio para estacionar mi auto. ¿Han vivido situaciones semejantes a las descritas? ¿Identificaron qué tienen en común los testimonios leídos? Ambos refieren situaciones en entornos de convivencia cercanos a nosotros, como la escuela y la casa. Los dos plantean circunstancias que se propician cuando existe relación entre dos o más personas que sienten, que piensan y actúan de forma diferente. Y claro, los dos testimonios retratan situaciones problemáticas que pueden alterar la sana convivencia y convertirse en conflictos. Tal vez hayan escuchado a algunas personas decir
que ellas no se meten con nadie, ni le hablan a nadie para no entrar en conflicto. Pero eso no funciona. Como recordarán, este es inherente a la convivencia y puede generarse en cualquiera de los espacios donde nos desenvolvemos, aunque no lo hayamos propiciado. Hay quienes conciben al conflicto como negativo o como una confrontación que lleva a la división, pero es conveniente concebirlo como una oportunidad individual y grupal para lograr una convivencia armónica. Enfrentar de manera adecuada los conflictos permite a las personas fortalecer su autonomía, ser creativas y crecer. En alguna ocasión escuché que una nación sin conflictos se estanca, pero que si los enfrenta, se transforma. Relacioné lo escuchado con aquellos pueblos que se rebelan contra los regímenes dictatoriales y recordé el movimiento revolucionario de 1910 en nuestro país contra la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Se imaginan qué hubiese pasado con nuestra nación si las y los mexicanos de esa época no hubieran entrado en conflicto? Tal vez no tendríamos las libertades y derechos que hoy están reconocidos en nuestra Constitución. Seguramente, con lo que ya saben y lo que he expuesto hasta ahora, ya pueden definir lo que significa conflicto con una palabra. ¿Lo hicieron? Veamos si su definición coincide con la de las y los entrevistados. Escuchemos lo que respondieron 6 personas cuando se les planteó la pregunta. ¿Puede definir con una palabra lo que significa un conflicto? Desacuerdo. Discusión. Enfrentamiento. Problema. Oposición. ¿Identificaron su respuesta con alguna de las dadas en las entrevistas? Es muy probable que así haya sido, pero para lograr una definición más sólida, tenemos que continuar nuestro análisis. Por su etimología, la palabra conflicto está formada por el prefijo con, que significa unión, y por el participio fligere, que significa golpeado. Por eso, la referencia directa a choque o golpe. Pero como otros términos, el de conflicto tiene 4 acepciones. En el diccionario de la Real Academia Española dice: conflicto, de latín conflictus, significa 1. Combate, lucha, pelea. 2. Enfrentamiento armado. 3. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida. 4. Problema, cuestión, materia de discusión. ¿Cuál de esas acepciones es la más cercana a la suya? En el contexto que nosotros estamos trabajando, la cuarta sería la más acertada, pues nos da elementos para concebir al conflicto como una oportunidad. Para comprender mejor a qué me refiero, les invito a ver y escuchar el siguiente video. Presten atención, tomen nota de cómo se puede concebir el conflicto como una oportunidad. Hola, ¿cómo estás? Hola, la verdad muy molesta. ¿En serio? ¿Y eso? Es que ayer discutí con mis padres. Me dijeron que me estoy volviendo adicta al celular y a la computadora. Wow, ¿de verdad? A mí también me dicen eso. Para mí, estos son unos aparatos muy útiles. Por ejemplo, después del sismo del 19 de septiembre, fueron el medio por el cual mucha gente se pudo comunicar entre sí. El conflicto es inevitable para el ser humano, pero no debe entenderse como algo negativo, sino como una oportunidad de cambio positivo. Al surgir un conflicto, se hace la distinción entre el yo y el otro, o entre el nosotros y el ellos, es decir, es el reconocimiento mutuo de los actores en el conflicto. En todo conflicto existen tantas percepciones como personas se encuentran involucradas, y cada percepción hace que cada actor entienda el conflicto desde su verdad. La diferencia entre las partes propicia las relaciones, porque incluso puede ser complementaria.
Sin embargo, para que exista un conflicto, en principio, debe haber diferencia. Si la diferencia no es suficiente, entonces, ¿por qué surgen los conflictos? En el video se explica que para solucionar el conflicto se requiere de ser analizado por las partes involucradas o por participantes. Hagámoslo nosotras y nosotros como ejercicio de prevención con base en lo expuesto en el video. ¿Identificaron que el conflicto lo provocan las personas o actores? Claro, deben haberse dado cuenta de ello cuando se habló del yo y del otro, así como de nosotros y ellos. Resolver el conflicto nos implica reconocer que necesitamos de otros y otras, al mismo tiempo que ellas y ellos nos necesitan. Sin embargo, cuando no se valora la interdependencia, se corre el riesgo de generar relaciones de poder, donde siempre habrá alguien que quiera ganar y otra persona que pierde. Esta confrontación entre distintos puntos de vista es una de las características del conflicto. También pudieron percatarse de que se habla de las percepciones diferentes por los actores involucrados ante el problema. Se hace mención a ello cuando se explica que las partes hablan desde su verdad. ¿Ubicaron cuál es la condición para considerar que hay conflicto? Claro, la diferencia o desacuerdo entre las partes con respecto a un mismo asunto. Reflexionen en los testimonios que leímos al inicio del programa. ¿Ya situaron a los actores, las percepciones y las diferencias? En el video también se nos explica que el conflicto es inevitable y que para que sea una oportunidad de cambio positivo, debemos aprender a reconocerlo y a manejarlo. Es así que primero se piensa, luego se actúa. Les invito a ver y escuchar de nuevo el video. Tomen nota de las partes constitutivas de los conflictos. Los elementos básicos del conflicto son tres: el problema, las personas involucradas y el proceso. El problema. Analizar el problema nos permite entender un conflicto, y para entender la magnitud de este, debemos separar lo fundamental de lo accesorio, comprender sus causas, intereses o valores involucrados, y finalmente, verificar que los datos sean correctos. Por ejemplo, en el sismo de 2017, podemos identificar dos posturas encontradas en cuanto a formas y medios de comunicarse. Un sector de la sociedad se comunica a través de los medios tradicionales, TV, radio, periódico, y otros lo hacen mediante las redes sociales. Las personas involucradas. Se identifica a las partes involucradas, sin confundir a las personas, que son quienes representan el conflicto, con el conflicto mismo. Un sector de la sociedad argumenta que las redes sociales no reportan beneficios porque se usan solamente de manera negativa, mientras que el otro sector argumenta que el uso de las redes sociales debe aprovecharse por el potencial que tiene en diversas actividades de la vida cotidiana y en la vida académica, lo que nos permitirá conocer cómo es que los implicados se relacionan y valoran en esa situación. ¿Cómo es que las partes involucradas manifiestan sus sentimientos y emociones? ¿De qué manera estos sentimientos y emociones condicionan las percepciones que se tienen en torno al problema? ¿Cuáles son sus actitudes ante el conflicto? El proceso. Por último, se analiza la manera en que ha evolucionado el conflicto. ¿Cómo se definen las posiciones de los participantes? ¿Cómo varían estas relaciones de poder que tienen los involucrados en el conflicto? ¿Cómo es que los participantes conciben la situación y de qué manera se ha comportado cada uno para obtener lo que desea? En el video nos proponen analizar el conflicto con base en tres componentes: el problema, las personas involucradas y el proceso. Para entender el problema hay que separar lo fundamental de lo accesorio, comprender las causas, intereses o valores involucrados y verificar la validez de los datos de las partes. Con el fin de reconocer a las personas o partes involucradas, es primordial identificar a los actores del conflicto.
cómo se relacionan y valoran la situación, cómo manifiestan sus sentimientos y emociones y finalmente, cuáles son sus actitudes ante el problema. El análisis se completa cuando se estudia el proceso o evolución del conflicto. Se identifican las posiciones de los participantes, cómo varían las relaciones de poder, cómo conciben la situación y de qué manera se comportan para obtener lo que desean. El conflicto puede demandar de la persona o grupo tomar una decisión ante dos opciones que le resultan atractivas, pero de las cuales puede elegir solo una. Por ejemplo, cuando las y los adolescentes se enfrentan el dilema de elegir entre ir a una fiesta con sus amigos o asistir al cine con la persona que le atrae. También puede suceder que la persona o grupo tiene que decidir entre dos opciones que les resultan desagradables, como el caso de las y los adolescentes, que les genera conflicto el prepararse para presentar los exámenes de algunas asignaturas, a la vez que tienen que elaborar un trabajo de investigación. No hay una sola forma para analizar una situación conflictiva. En el siguiente esquema se propone el análisis con base en la identificación de 5 componentes: las partes, los intereses o necesidades de cada una de ellas, las causas o motivos que originan el conflicto, las emociones o estados de ánimo que surgen, las creencias o valores que están en juego. Escuchemos con atención un ejemplo para identificar estos elementos o componentes que nos permiten comprender el conflicto para manejarlo de forma asertiva. El testimonio de Eduardo. Eduardo le copió las respuestas del examen de biología a Jesús. La maestra, al darse cuenta, decidió anular el examen a Jesús por ser cómplice de Eduardo al dejarse copiar. El examen tiene un valor del 50% de la calificación total y automáticamente Jesús reprobaría la materia. De acuerdo con el reglamento de la escuela, al reprobar la materia, Jesús perdería su beca. Él tiene miedo de defraudar a su madre, ya que ella no podría pagar la colegiatura completa. Además, tiene rabia, enojo, impotencia y tristeza, porque Eduardo no quiere decir la verdad, por lo que está muy angustiado. Por su parte, Eduardo está molesto con Jesús, porque le pidió que hablara con la profesora para que aclarara el asunto y pedir una oportunidad para ambos. Eduardo se niega, pues perdería la oportunidad de acreditar la materia y tendría que presentarla en periodo extraordinario. Como Jesús, no quiere defraudar a su mamá, a la cual le prometió que pasaría el examen. Eduardo le repite de forma constante a Jesús que no se preocupe, porque su situación no es tan grave como la de él. La situación descrita no es ajena para aquellos que estamos en el espacio escolar. Utilicemos una tabla comparativa para su análisis. Comencemos por identificar si existe un conflicto o no. En este caso, la existencia es clara. Hay un problema entre Eduardo y Jesús, provocado por la divergencia o diferencia de intereses y valores. El primero se niega a decir la verdad, mientras el segundo considera que es la única manera de solucionar el problema. Eduardo y Jesús, las partes involucradas, tienen distintas perspectivas e intereses respecto del problema. Eduardo no dimensiona las consecuencias del conflicto como lo hace Jesús. Prioriza el interés personal sin importar que está dañando con su acción a otras personas y además ambos manifiestan emociones y sentimientos divergentes. Eduardo no se atreve a decir la verdad para no defraudar a su madre, sin considerar que con su acción estaría afectando a un compañero, mientras que Jesús tampoco se atreve a confrontar a Eduardo,
pidiendo que diga la verdad a la maestra por temor a que se pueda enojar su compañero. Además de considerar que si la maestra habla con su mamá del conflicto, podría decepcionar a su mamá y por consecuencia se enojaría, pues estaría en riesgo de perder la beca. Las actitudes tampoco son las mismas. Jesús se muestra interesado en que ambos salgan beneficiados, mientras que Eduardo solo piensa en su beneficio. Un problema como el anterior se desenvuelve en la escuela, un espacio muy cercano para ustedes y para mí, pero no es el único escenario donde pueden presentarse problemas. Estos se pueden desarrollar también en la casa y fuera de ella, en ámbitos más lejanos que pueden afectar a más de 2 personas o grupos y comunidades. ¿Recuerdan alguna de las guerras que han estudiado en historia? De alguna manera, todas están relacionadas con conflictos de poder, de reconocimiento de derechos de diversos grupos sociales y se desarrollan en una comunidad, un país y hasta a nivel internacional. Es posible que hayan oído que uno de los conflictos más graves que hay en el mundo es el cambio climático, lo que ha generado temperaturas más cálidas, derretimiento de los glaciares, huracanes más peligrosos, cambios de los ecosistemas, desaparición de especies animales, entre otras consecuencias. Al respecto, ¿sabían que hay países que se niegan a cooperar con la comunidad mundial para impulsar acciones orientadas a detener las consecuencias generadas por el cambio climático, argumentando que podría afectar los intereses económicos de sus connacionales? ¿Qué piensan al respecto? Otro conflicto sería que cada vez más hay comunidades en el mundo que carecen de agua, uno de los recursos más valorados por los seres humanos y que hoy es considerado un derecho humano a nivel nacional e internacional. ¿Saben algo al respecto? En realidad los conflictos no los provocan la cantidad o calidad de este vital líquido, sino el modo en que se gobierna y administra, afectando a grupos o comunidades. Escuchemos el siguiente noticiero. Noticia de última hora. Crisis de agua. Esta mañana, habitantes y productores del departamento de Falcón en Venezuela cerraron la vía nacional para exigir al gobierno la regularización en el servicio de agua potable, ya que no la reciben desde hace un mes. La situación se agrava en tiempos de coronavirus en que los habitantes tienen que salir a llenar baldes y botellas para las necesidades básicas en el hogar. Reflexionemos un poco más respecto del conflicto, sus componentes y tipos de expresión. Escuchemos las voces de algunas y algunos adolescentes cuando se les preguntó qué conflictos conocen o viven con mayor frecuencia. He vivido con mis familiares, amigos y mi novia. Además, soy muy aficionada al fútbol, por lo que tengo enfrentamientos con los aficionados a otros equipos. El maestro de historia nos habló acerca del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y el enfrentamiento constante entre blancos y afroamericanos. Estoy viviendo conflictos conmigo misma, pues no me acepto como soy. Además, no sé qué quiero y me cuesta trabajo decidir. En mi escuela hay conflictos entre mis compañeros y los de otros grados, porque estos quieren ocupar las canchas de fútbol y básquetbol, y aunque no les toca jugar, a veces de todos modos se apropian de las canchas. Conozco y vivo conflictos con los miembros de mi familia y mis compañeros de clase. Por lo que hemos trabajado hasta ahora y los ejemplos dados y escuchados, podemos concluir que no hay un solo tipo de conflicto, sino varios, como se muestra en el diagrama proyectado. Los hay intrapersonales o dentro de la persona misma. Ustedes se encuentran en una etapa llamada adolescencia y como recordarán en sus aprendizajes anteriores, en esta etapa surgen cambios físicos, fisiológicos, emocionales, sociales y afectivos, entre otros.
En esta etapa de transición de la niñez a la vida adulta, andan en búsqueda de su identidad y autonomía, lo cual genera conflictos en la persona misma, al no aceptarse como es. Los hay interpersonales o que surgen entre dos o más personas que tienen intereses, valores, creencias, ideas y perspectivas diferentes. Los hay sociales o comunitarios, nacionales e internacionales. A lo largo de la sesión definimos lo que es un conflicto, identificamos los elementos que lo constituyen y que los conflictos son diversos. Al respecto, es importante mencionar que los conflictos intrapersonales y los interpersonales no están separados. Lo que le sucede en la familia, con las amistades y la escuela, se refleja en los demás grupos de los que son parte: comunidad, vecindad, colonia o barrio, municipio, región, país, mundo y también viceversa. Lo que ocurre en el mundo, el país, el estado, el municipio, afecta la vida de las comunidades, las escuelas, los grupos de amigas y amigos, las familias y a las personas. Es momento de recapitular. Para reforzar lo aprendido, les pido completar el siguiente cuadro. Investiguen más ejemplos o platiquen con algunos familiares acerca de conflictos intrapersonales, interpersonales y sociales y agréguenlos a su tabla. Recuerden ampliar el tema con la consulta de materiales impresos, como su libro de texto y digitales, como videos y libros que localicen en la red. No olviden verificar la confiabilidad de los sitios de Internet para estar seguras y seguros de que la información es válida. Los conflictos son retos que tenemos para convivir de forma armónica y pacífica. Las y los invito a poner en práctica la disposición para dialogar, la honestidad, la confianza y la empatía para fortalecer su capacidad de enfrentar los conflictos y resolverlos. Fue un gusto estar con ustedes en esta sesión. Hasta pronto. Nos vemos aquí en Aprende en Casa 3.